Bueno, como anunciamos en esta noche, quiero enfatizar el tema de los 5 esferas de gobierno y las 3 instituciones. Pero la mejor forma que lo puedo hacer es usando el PowerPoint para hacer la presentación. Así que ahora voy al paso siguiente de transportarme al PowerPoint para ir explicando el tema. Muy bien, como pueden ver, la autoridad está delegada en instituciones. El gobierno se expresa en 5 diferentes esferas. Voy a ir moviendo y explicándolas. En este esquema de autoridad tenemos que tener la certeza de que el único que en realidad tiene toda autoridad es Dios. Él es nuestro creador y Él es el que decide a quiénes le delega qué autoridad y para qué función. Y en este caso, lo que nos ha revelado en el manual es que ha delegado la autoridad a 3 instituciones, no a ninguna persona. Las personas no recibimos autoridad sobre nadie, sobre la creación sí, pero no sobre ninguna otra persona. Lo que Dios delegó fue autoridad a instituciones, y eso vamos a verlo de esta manera. La primera que se manifiesta desde luego es la familia, y la segunda la iglesia. ¿Por qué? Porque desde el principio Adán y Eva, que conformaban la familia, estaban en comunión con Dios. O sea que esas 2 relaciones, por así decirlo, una para con lo que hay que hacer, que es el cuidado de la naturaleza, y el otro para lo que hay que ser, que es la imagen y semejanza de Dios, y tener comunión con Él. Ahora no, te dije que son 3 instituciones, pero ahí solo hay 2, porque esas son las 2 únicas instituciones que reciben autoridad directamente de Dios. Las 2 son autónomas. La familia puede funcionar por sí sola, no necesita de nadie. La iglesia de igual manera puede funcionar por sí sola, no necesita de nadie. Pero luego llegamos a la tercera institución, que es el gobierno civil o Estado, como se le pone. Note que el Estado no es autónomo. El Estado, si no está la familia y la iglesia contribuyendo, no puede hacer nada. No, o sea que desde un principio tengamos en mente que la principal relación es con Dios y la familia. La iglesia está precisamente como la familia extendida, por eso se le llama la familia de la fe. Pero el Estado no recibe autoridad directamente de Dios. La recibe a través de nosotros. Por lo tanto, el Estado le tiene que rendir cuentas a Dios en primer lugar y a nosotros. No es autónomo, no es soberano. Estas son las cosas que yo estoy tratando de hacerles ver, que aún en nuestra Constitución estamos equivocados al decir la soberanía radica en el pueblo, quien la delega para su ejercicio. No. La soberanía no se delega para nada. Soberanía significa que se es soberano, que no hay nadie igual, mucho menos superior. Y el Estado ni siquiera es igual a la familia o a la iglesia. El enemigo ha hecho una tarea tan grande que tiene al mundo de cabeza, porque tienen donde primero al Estado usurpando el lugar de Dios, y a la iglesia y la familia sometiéndose al Estado. Si tan solo captan esa imagen y si tan solo se les queda ese mensaje, ya estaremos adelantados un 50, un 60% para recuperar nuestra libertad en la nación. Ok, además de de estas 3 instituciones, están 5 esferas de gobierno. ¿Qué es una esfera? Bueno, ahí yo lo ilustro así con círculos, y se dan cuenta que las 5 esferas se entretocan las 3 instituciones. ¿Por qué? Porque todos tenemos algún porcentaje de participación en cada una de ellas. Definitivamente todos somos parte de la familia, todos somos parte de la ciudadanía. Las otras 2 las voy a explicar. Y en la iglesia, pues aunque no todos asistan a una iglesia o sean miembros de una iglesia, pero están en la creación de Dios. Ok, entonces ahora a lo que vamos a ir viendo es cómo funcionan estas esferas de gobierno, y vamos a explicar qué es eso. Esfera es el circuito de acción de conocimiento o de influencia. Es el alcance que se tiene en un lugar.
el límite o la frontera de un espacio. O sea que cuando alguien va a un lugar y le pide instrucciones a cierta persona, y dice, no, eso está fuera de mi esfera de conocimiento, eso le toca al señor fulano de tal. ¿Ven? Entonces la esfera de gobierno es el ámbito donde esta institución tiene autoridad. Y las esferas de gobierno entonces se van a funcionar de esta manera. El gobierno es el ejercicio de la autoridad. Noten eso, importantísimo, por eso se lo señalo, se lo subrayo. El gobierno no es autoridad, es el ejercicio de la autoridad. La autoridad, insisto, está delegada en 3 instituciones. El gobierno, como pone el diccionario Webster, es la dirección y la restricción ejercitada sobre las acciones. Fíjese, no sobre los hombres. No se gobierna a los hombres, se gobiernan las acciones de los hombres. Y en las comunidades, sociedades o estados. Eso dice el diccionario Webster. Ahora, note, aquí ya le pongo el pastel completo, casi completo, para ilustrar este segundo punto. Dije que son 5 esferas de gobierno, pero ahí vemos que solo hemos mostrado 3 porque solo hay 3 instituciones. La familia tiene su esfera de gobierno, la iglesia su esfera de gobierno y el Estado también. Pero faltan 2. ¿Dónde están? Y esto es otra cosa sumamente importante. La esfera del gobierno individual, el autogobierno, como se puede dar cuenta, está en el centro de la familia. Ahí está el autogobierno. Eso es parte de la familia. Y la otra esfera, quizá no la ha oído mencionar, pero esa es la esfera de asociaciones voluntarias. Me quedo un ratito ahí para explicarlo. En la familia es donde nacemos todos, ¿verdad? Donde está la humanidad. Es la familia, el fundamento, el inicio, la esencia de la sociedad. Entonces en la familia es donde se debe enseñar a los hijos el autogobierno. Le dijo Dios acerca de Abraham, porque yo sé que Abraham va a ordenar su casa y sus hijos que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio. Escuche eso. El creador desde el principio le está diciendo a la familia que de ahí es donde debe de brotar la justicia y el juicio. O sea que se le debe enseñar a los hijos a ser responsables, ¿verdad? Y hacer las cosas justas. Bien, entonces los hijos crecen y se van formando otras familias. Y conforme se van formando las otras familias, que empieza a crecer la comunidad, empieza a haber diferentes capacidades, diferentes dones, diferentes talentos y diferentes necesidades. Y unas personas le dicen, como era al principio, le compro una gallina y le doy 2 libras de tomate y 2 de aguacate o algo así. ¿Verdad que era el trueque? Pero ¿qué estaba pasando ahí? Era una relación voluntaria de comercio. Las relaciones, la asociación voluntaria, es el gobierno en el cual los ciudadanos, los miembros de las familias, voluntariamente hacen tratos entre los unos con los otros. Por ejemplo, vamos al doctor voluntariamente, ¿verdad? No nos obligan a ir al doctor y escogemos a cuál doctor, y cuando el doctor dice yo lo puedo curar y el tratamiento es este y va a costar tanto, es un trato voluntario. Es importante decir esto porque mucho de lo que le compete a la familia, fíjese que tiene 3 círculos, 3 esferas de autoridad la familia. Y el Estado las está usurpando por la ignorancia del pueblo. En la esfera de asociaciones voluntarias es de lo más importante porque es donde se hacen los negocios, donde se desarrollan las profesiones, donde se desarrollan las artes, los deportes y todo lo demás. Esos son asociaciones voluntarias. Y ahí no tendría nada que ver el gobierno federal, el gobierno estatal, ¿verdad? El Estado.
Y la iglesia, desde luego, la influencia que tiene solo de enseñar. Espero que esté quedando claro. Así que lo repito otra vez. Solo hay dos instituciones con autoridad delegada de Dios. Y en esas dos instituciones hay 4 esferas de gobierno de las 5 que hay. El Estado tan solo tiene una esfera de gobierno. Ok, continuamos entonces con la siguiente. Vamos a explicar brevemente las 5 esferas de gobierno. La primera es el autogobierno. Recuérdese que cuando Dios creó al hombre, lo único que existía era autogobierno. Es por eso que Dios le dijo, de todo árbol del huerto puedes comer, pero de este uno no. ¿Y qué puso para proteger ese árbol? Nada. Y ahí es donde entran las preguntas que casi siempre, no preguntas, los comentarios que casi siempre se hacen, ¿verdad? Si Dios sabía que Adán iba a pecar, ¿por qué lo dejó? ¿Por qué le puso el árbol ahí? ¿Verdad? Precisamente he explicado y vuelvo a explicar, si no hubiese oportunidad de escoger, no habría libertad. Si Dios hubiera puesto, no hubiera puesto un árbol del conocimiento del bien y del mal, y entonces Adán no tenía libertad de escoger. Y prueba de eso fue que cuando tuvo la oportunidad de escoger, equivocadamente escogió desobedecer a Dios. Pero para eso está enseñándonos Dios que lo que cuenta es el autogobierno. Y si este es el origen, este va a ser también el final. Porque la Escritura dice que al final, ante el juicio del trono de Dios, cada uno dará a Dios cuenta de sí. ¿Se da cuenta? Usted ahorita, si está dependiendo de sus padres, de sus familiares, de sus maestros, de sus pastores, de sus psiquiatras, de lo que sea, o está siguiendo a un líder, cuando esté ante el Señor no va a importar nada de eso. Dios le va a pedir cuentas a usted de por qué usted actuó como actuó y por qué no hizo lo que no hizo. ¿Ok? El autogobierno, voy a ponerle 2 versículos. Note esto. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. En el mundo actual, el que conquista una ciudad, ¿verdad? Es el traidito, es el héroe. Mientras que el que tiene dominio propio, el que ejerce autogobierno, dicen, ay, eso es muy alejado, esto y lo otro. Pero la Biblia, el manual del Creador, dice que es mucho mejor enseñorearse uno de su espíritu, gobernarse uno a sí mismo, que el que toma una ciudad. Y por el otro lado, entonces está lo contrario. Como ciudad derribada y sin muros es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Fíjese que es mejor el que controla su espíritu que el que toma una ciudad, porque el que toma una ciudad pero no tiene control, no tiene autogobierno, es como una ciudad derribada y sin puertas. Ahí se van a entrar los ladrones y le van a robar y le van a hacer de todo. Ok, el autogobierno es la meta. Tenemos que pasar un proceso y lo estamos pasando. Porque nacemos ahora ya en un mundo que está todavía bajo maldición, puesto que aún no se han manifestado los hijos de Dios. Pero la meta no es independizarnos, la meta es llegar a autogobernarnos. Ok, la siguiente esfera de gobierno es el gobierno familiar. En la familia es donde se aprende de todo. Ahí en la familia es donde si se tiene que aprender el juicio, la justicia y el juicio, es porque empiezan a delegarse las responsabilidades a los miembros de la familia, ya cuando se tienen hijos y todo lo demás, y dependiendo de sus edades, lo que tienen que ir haciendo. Sin embargo, por cuestión de tiempo me voy a limitar a ponerles este texto. Y fíjese, quiero que usted lo razone, y que sea honesto con usted mismo y diga lo que entiende. Dice, cuando está hablándose de buscar ancianos o los que van a gobernar en la congregación, dice que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Mire, ok, ahora note esto. Dice, el ejemplo al que yo quiero llamarle la atención es el que dice, el que no sabe gobernar su casa no va a poder gobernar la iglesia. ¿Qué piensa usted de eso?
¿Cómo responde usted a eso? Bueno, si usted es cristiano, ha sido a una iglesia y todo, ¿verdad? Usted dice, sí, claro, no, imagínese, si los pastores y los ancianos no tienen dominio propio, ¿cómo van a gobernar la iglesia? Y yo creo que la gran mayoría pensará con usted como usted, aunque no vayan a la iglesia. Pero ¿sabe qué? Ahí no está hablando de nuestras reuniones eclesiásticas dominicales o de los días que sea. Ahí está hablando de gobernar el gobierno de Dios. Jesús dijo, sobre esta roca edificaré mi eclesía. Y la eclesía a la que Jesús se refería, usted puede buscarla en Google, puede buscarla en las enciclopedias, que desde los años 590 ya existía la eclesía. Y era el gobierno de Atenas. Eclesía significa los llamados fuera. Eran llamados fuera de sus casas para juntarse en asamblea y decidir el destino de la nación, decidir si iban a guerra, decidir los comercios, decidir a quién ponían de líderes. Y era también para requerirle cuenta a los gobernantes. Ahí no está hablando de religión, no está hablando de cantar himnos y de predicar mensajes, está hablando de gobernar. O sea que literalmente lo que está diciendo esta porción de las Escrituras es: el que no puede gobernar su casa no puede ser un gobernante de la nación. Si no puede gobernar a los suyos, ¿cómo va a gobernar a toda la nación? Por eso es que al estar pensando en a quiénes vamos a elegir, lo fundamental es ver su testimonio de la familia. ¿Cómo está su matrimonio? ¿Qué clase de hijos están educando? Porque si no tienen gobierno justo, aunque sean millonarios y son unos alcahuetas que no le enseñan responsabilidad a los hijos, no funcionan. Y en otras palabras, pues, aquí está diciendo claramente el manual del Creador: el que no puede gobernar su casa no debe de ser gobernante de la nación. No puede ser gobernante de la nación. El tercero, el que le mencioné, es el gobierno de asociaciones voluntarias. Todas las cosas que hacemos voluntariamente. Vamos al mercado y compramos por nuestra voluntad. No nos obligan, si llegamos a un lugar, a la gran que caro está esto, no nos ponen una pistola para que compremos. Si nos parece caro, no lo compramos y vamos a buscar otro lado. Ve, asociaciones voluntarias. En los empleos. El gobierno no se debiera meter en los empleos. Si una persona le ofrecen trabajo y le ofrecen un salario y la persona acepta el salario, eso es asunto entre empleado y jefe. Ay, sí, pero hay unos que se aprovechan. Bueno, pues entonces no vaya con ellos. Si usted no quiere, si le parece que ese jefe es un aprovechado o le parece que es muy poco lo que están pagando, no va con ellos y busca otro. Y recuérdese que eso es lo que hace que haya desarrollo en los negocios. Porque cuando alguien está vendiendo muy caro y uno va y compra en otro lado más barato, entonces los que están vendiendo muy caro se ven forzados a bajarle el costo a sus productos para poder venderlos también. Y así es en todo, los deportes, las artes, todo, las profesiones, ¿verdad? Abogados, doctores, todo es asociaciones voluntarias. Y esas se deben de llevar precisamente voluntariamente entre las personas sin la intervención del gobierno civil. Note para las asociaciones voluntarias dos principios que tenemos que aprender. Mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. ¿Qué está hablándonos ahí? Aprender a trabajar en equipo. Aprender que nunca seremos independientes, porque ninguno de nosotros puede trabajar la tierra, sembrar la semilla, cosechar el producto, luego llevárselo a cocinarlo y comer y vivir de él. No, siempre se tiene que tener alguien más, porque no se puede vivir independientemente. Por eso es que es tan importante que la única cosa que Dios dijo que no era buena de su creación era que el hombre trabajara solo. No, ahí no dice trabajara, dice que no esté solo y está hablando de Eva, su esposa. No, está en un contexto de trabajo. Lo puso en el huerto para que lo trabajara y lo protegiera. Y entonces dijo: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él.
Entonces, es lo digo, asociaciones voluntarias, en el primer lugar. Y en segundo lugar, dice, balanzas justas, pesas justas y medidas justas tendréis. Yo, Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto. Entonces, número uno, está el reconocimiento del trabajo en equipo. Y número dos, note cómo menciona justo, justo, justo. Cuando los tratos son... por eso es que antes no habían contratos, no había que estar firmando un montón de papeles, porque los tratos eran justos. La palabra de la persona valía. Y le decía, mira, te ofrezco esto y esto, y yo te ofrezco esto y esto, y se cumplía. Y eso es lo que se requiere para volver a tener las asociaciones voluntarias libres, que se tenga otra vez, porque se supone que primero se tiene autogobierno, el cual se aprendió en la familia y por lo tanto se pueden tener relaciones voluntarias con las demás instituciones, personas, profesiones, deportes, artes, etcétera. Comercio, desde luego. Ahora entramos al gobierno civil. En este sí tomaremos un poquito más de tiempo porque es el que nos está ocupando el estudio. El gobierno civil surge precisamente porque se ha fallado en las primeras tres esferas. Si no se le enseñó a los hijos el autogobierno y si no se les enseñó la justicia y juicio, definitivamente en las asociaciones voluntarias van a ver cómo se aprovechan de otro, van a ver quién es más astuto para venderle una cosa que no sirve y engañar a alguien. Entonces ahí es donde tiene que entrar el gobierno civil a una manera de control externo a las acciones, no a las personas. No tienen autoridad sobre ninguna persona, sino que a las acciones de los ciudadanos, los que no estén respetando la justicia y juicio, y entonces están violando los derechos de otra persona. El que no es justo está violando los derechos de otra persona. Y ahí es donde entra el gobierno civil para proteger los derechos de los ciudadanos, que esa es su función. El texto tan conocido de Romanos 13 y tan mal usado y mal entendido es el que nos compete aquí. Dice que, porque es servidor de Dios, paro ahí, todos los que se digan creer en Dios y creer que la Biblia es su palabra inspirada, dense cuenta que Dios, el creador, dice que creó al gobierno civil como un servidor de él. ¿Y quién de ustedes le va a decir a Dios, no, esos no son servidores tuyos? ¿Por qué? No, usted no puede decirle al hacedor como el vaso no le puede decir al hacedor, ¿por qué me hiciste de esta manera? Entonces, quede claro, porque es servidor de Dios para tu bien. Ahora bien, es para tu bien. No para estarte extorsionando ni haciéndote mal, ni metiéndose en tus asuntos de familia, de iglesia y de asociaciones voluntarias. ¿Está para qué? Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Dese cuenta que esta institución del gobierno civil, que muchos abusan, hay que obedecer a la autoridad, el que resiste a la autoridad a lo establecido por Dios resiste y acarrea condenación. Sí, pero recuérdense, ahorita ya les mostré que hay 5 esferas de gobierno y 3 instituciones con su respectiva autoridad cada una. Y toda autoridad es establecida por Dios. Y si dice toda, es porque hay más que una. No es solo el gobierno civil. ¿Ok? Y es voluntariamente que uno se sujeta al gobierno. Dice, por eso es que debemos de estarle sujetos. Por causa de conciencia y desde luego por el castigo si no se cumpliera. Bien, ahora voy a entrar a hablar del propósito del gobierno civil. Escuche esto. 2 textos le voy a leer y en esos 2 textos se resume el propósito del gobierno civil. Mire si usted los puede discernir por sí solo. Exhorto pues ante todo
que se hagan rogativas oraciones. Déjenme parar ahí porque esta es una pregunta que me han hecho varias veces, ¿verdad? Y dice, ¿cómo vamos a orar por esos sinvergüenzas? Y otros que no leen lo que ahorita vamos a leer, dicen, ay, vamos a orar que Dios los bendiga, que Dios esto y que lo otro. No te pues. Exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en autoridad. ¿Para qué? Cuando leemos en español, ahí está ya la respuesta. ¿Cómo vamos a orar por esos sinvergüenzas? ¿O qué es que lo que tenemos que orar? Que Dios los bendiga y esto y lo otro. No, dice, oremos para que podamos vivir una vida tranquila y sosegada con toda piedad y dignidad. ¿Qué clase de oración tenemos que hacer para el gobierno cuyo fruto sea que tengamos una vida tranquila y sosegada con toda piedad y dignidad? Entonces ya podemos entender que oramos porque sean justos. Y si no son justos, oramos por quitarlos y por poner a otros que sean justos. Como anteriormente les decía yo cuando me preguntaba de esto, ¿cómo orar por la autoridad? Bueno, yo les decía fácilmente, solo se le dice, Señor, ilumínalos o elimínalos, una de dos. Solo una de las dos se puede tener con los gobiernos. Si son personas que quieren hacer lo justo y lo correcto, que Dios los ilumine. Que Dios les dé gracia, que estén leyendo la palabra como ordena el mismo manual del Creador a los gobernantes, que tienen que leer la Biblia todos los días. Eso, ¿cómo van a responder a eso todos ustedes que dicen no hay que mezclar a Dios en política? Cuando Él en su manual dice, tienen que leer mi palabra todos los días. Ay, Señor amado, ten misericordia de nosotros. ¿Cuándo habremos aprender y a obedecerte y no a las tradiciones a ciegas? Pero bueno, ok, en primer lugar, entonces oramos por las autoridades para que podamos vivir una vida tranquila. Buscamos que el fruto sea nuestra tranquilidad y nuestra paz. De ahí que oramos por justicia, porque el fruto de la justicia es paz y gozo. Sigue diciendo, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien. Óiganme, gobernantes, los que están ahorita de una u otra manera en puestos de gobierno, ustedes no están para infundir temor a los que respetamos el bien, sino que a los malos, a los que están haciendo el malo, a los corruptos. Pero si se hace lo malo, pues hay que temer, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para el castigar al que hace lo malo. Entonces de esos dos versículos sacamos esto. Los dos propósitos del gobierno civil son proveer una vida tranquila y sosegada con toda piedad y dignidad. O sea, el bien común, la protección, la seguridad. Y el segundo propósito, castigar al que hace lo malo. El que no quiere vivir en armonía, respetando los derechos de los demás, no está calificado para vivir entre los que sí guardan y respetan los derechos inalienables. Por lo tanto, tienen que ser castigados. Ahí es donde entra la pena capital. No en balde lleva la espada. No la lleva para asustar, no la lleva para jugar, la lleva para matar. ¡Ay, qué bárbaro! Pero la pena capital no es disuasiva. Y ya no estamos en la era cavernícola y todo. Óigame, ¿y qué importan las excusas que se den? El creador, el único que puede decidir qué hacer con la vida, el que la da y el que la quita, es Dios. Y Él dice claramente, el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. Ay, sí, pero eso no es disuasivo. Aunque los maten, sigue habiendo asesinos. A mí no me importa eso. A mí me importa la razón que Dios da. Él dice, su sangre tiene que ser derramada porque a imagen de Dios es hecho el hombre. El que mata a un hombre está ofendiendo a Dios, está ignorando, está desechando que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Y el que se atreve a tocar la imagen y semejanza de Dios merece la muerte. Así de claro y sencillo.
No hay tales de que los derechos de las Naciones Unidas o que esto y que lo otro, que todo el mundo diga lo que le dé la gana. Pero si llegan hombres justos de Dios al gobierno, entonces cualquiera que viole los derechos inalienables es condenado a muerte. ¿Por qué? Porque todo lo que se puede reponer tiene un castigo y tiene una multa. Si se roba, se puede reponer lo robado. Si se hiere en un accidente, se puede pagar porque se sane y se cura y todo lo demás. Todo lo que se pueda reponer tiene que ser repuesto y tiene que ser compensado. Pero si alguien mata, no se puede reponer la vida. Si alguien viola, no se puede reponer la virginidad. Si alguien secuestra, no se puede quitar el trauma. Esos son los 3 ejemplos que la Biblia pone y a los cuales condena con la pena capital. ¿Por qué? Porque no respetaron la imagen de Dios con la cual creó al hombre. Ok, eso es el propósito entonces del gobierno civil. Ahora veamos nuestra parte aquí. Fíjese cómo comienza. Leyendo en español, ¿qué dice la primera palabra? Sométase. Sométase. No que lo sometan a la fuerza. Es una cosa voluntaria. Por eso es que elegimos gobernantes y nos sometemos voluntariamente en aquellas cosas a las que les dimos permiso para trabajar. Pero no para que se metan a la familia y no para que se metan a la iglesia y no para que se metan en nuestras asociaciones voluntarias. Ok, sigo leyendo. Sométase toda persona a las autoridades, en plural, superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay, plural otra vez, por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. ¿Se da cuenta las cosas tan claras que están allí? Número 1, es voluntario nuestro sometimiento. No nos están sometiendo a la fuerza, porque si no sería tiranía y seríamos esclavizados. Pero en una comunidad libre, entonces escogemos gobernantes que entiendan que sus roles son los 2 que ya leímos, y entonces voluntariamente nos sometemos al gobierno civil para eso. Pero como dice, a toda autoridad, en la casa, ¿quién es la autoridad? El padre. Y ahí se tienen que someter los hijos a la autoridad del padre antes que a las del gobierno, antes que a las de cualquier otro. En la iglesia, los ancianos están para gobernar la iglesia. En el trabajo, el jefe es la autoridad. En fin, todas las autoridades, el diseño de autoridades establecido por Dios. Y el que rehúsa obedecer cualquier autoridad está desobedeciendo algo establecido por Dios. Note lo que dice la Constitución, artículo 4 de libertad e igualdad. En Guatemala todos los seres humanos son libres e iguales en dignidad y derechos. Si hay derechos para un niño, ¿eso lo hace igual a los adultos? No, porque si le están dando derechos por ser niño, ya no es igual. Si le dan derecho a la mujer por ser mujer, ¿eso es igual? No, porque no todos somos mujeres. Si le dan derecho a los de la tercera edad, a nosotros los de la tercera edad, ¿eso es igual? No, porque está un montón de jóvenes y de otros que todavía no son de la tercera edad. Ahora, fíjese pues, la única diferencia que el manual del Creador hace y que este artículo ratifica es esta. El hombre y la mujer, varón y hembra los creó. Cualquiera que sea su estado civil, soltero, casado, viudo, divorciado, tienen iguales oportunidades y responsabilidades. Todos los otros llamados derechos son invenciones del gobierno civil para establecer más oficinas, más ministerios, más esto y más lo otro, y seguir robando y robando. No hay derechos por lo que es natural.
No hay derecho de ser mujer porque mujer no es un derecho, es una realidad. Hombre no es un derecho, es una realidad. Anciano no es un derecho, es una realidad, es un proceso de la vida. Pero todos tenemos los mismísimos derechos, sin importar edad, sexo, nacionalidad ni nada. Todos tenemos los derechos inalienables dados por el Creador. Ahora, una pregunta que también se hacen: ¿son todas las personas en autoridad puestas por Dios? Sí, hermano, porque Dios pone y Dios quita reyes. Aleluya. No, no, no. Usted no está leyendo la Biblia en su contexto total. Está agarrando textos fuera de contextos y los está usando de pretexto. Razone esto. ¿Es Dios inmutable? Sí. ¿Quiere decir que Dios nunca cambia? Exacto. ¿Es Dios todopoderoso? Sí. ¿Quiere decir que nada se le puede pasar, le pueden hacer que Él no pueda vencerlo? Sí. ¿Es Dios omnisciente? Sí. Así que no le pueden engañar. Ok, note lo que dice. Solo un versículo le voy a leer, pero hay como 3 que puedo leerle. Ellos establecieron, refiriéndose al pueblo, ellos establecieron reyes, pero no escogidos por mí. Constituyeron príncipes, mas yo no lo supe. De su plata y de su oro hicieron ídolos para sí, para ser ellos mismos destruidos. Se está dando cuenta que Dios está diciendo aquí que el pueblo escogió sin el consentimiento de Él, no escogidos por mí, y que no le consultaron. Ah, pero bueno, ese es un solo versículo y usted dice que un versículo aislado no cuenta. No, no cuenta, tiene toda la razón, pero dependiendo del contexto. Aquí estamos hablando de un Dios inmutable. Que si usted me dice que este versículo cuenta, está atacando todos los otros versículos donde dice que Dios no cambia y que cuando Él declara algo, así es. Y que usted me va a decir que entonces si Dios es el que pone y quita reyes, aquí se le coló uno. Si se le coló uno, usted está diciendo que Dios no es perfecto. Usted está diciendo que Dios no es el todopoderoso. ¿Se da cuenta? Cuando se paran a uno a analizar las consecuencias de andar repitiendo cosas sin probarlas, terminamos blasfemando el nombre de Dios. Terminamos yendo contra el escrito está. La otra pregunta: ¿qué significa realmente dar al César lo que es del César? Porque todos los gobernantes les encanta citar ese texto. Dad al César lo que es del César. Sí, es cierto. Pero ¿qué es del César? Lo que Dios dice que es del César. No lo que el César dice que es de él. El César, si es un César justo, sabe que solo tiene derecho, solo autoridad. ¿Para qué? Para darnos una vida pacífica y reposada y para castigar al que hace lo malo. No tienen para más, y para eso sí le tenemos que dar todo lo que sea necesario para que trabaje en el bien común y en la protección de la ciudadanía. Pero eso es lo que le compete al César, y en eso sí tenemos que estar de acuerdo. Y ya está lo que al principio dije. Ahora fíjese, ahora le quiero ilustrar esto que está escrito ahí. No hay autoridad sino de parte de Dios. Permítame ponérselo ilustrado. Uso la sombría porque es el concepto de cobertura, ¿no? El único que tiene toda autoridad es Dios. Pero ya vimos anteriormente que Él delega parte de la autoridad a la familia, parte de autoridad a la iglesia, y de estos dos, a través de estos dos, parte de autoridad al Estado o gobierno civil. Cada una de las instituciones tiene sus propias responsabilidades y sus propios derechos. La familia tiene cosas que ni la iglesia ni el Estado deben tocar. La educación de los hijos le compete a la familia. La herencia le compete a la familia. El Estado no se tiene que estar metiendo a intestados y esto y lo otro. La familia es la que tiene la que dejar herencia. Y la iglesia lo único que puede hacer es enseñarle a la familia lo que el manual del Creador dice de cómo es la relación entre los cónyuges, de cómo se educa a los hijos conforme a la palabra de Dios. Pero no puede, si alguno de los miembros de la congregación no está educando a los hijos como uno le dice, no por eso los puede sacar de la congregación.
Simplemente advertirles que el que escoge la desobediencia, o sea, el que busca la maldición, va a tener maldición. Bueno, la iglesia también tiene su autoridad y su responsabilidad. Y la familia no puede usurpar las responsabilidades de la iglesia. Yo sé que hay muchos cristianos que de corazón sinceramente lo hacen y todo como que, bueno, en la casa, en la familia vamos a celebrar la Santa Cena. No, eso no es una ordenanza de familia, es una ordenanza de iglesia, porque es el cuerpo de Cristo, la eclesía. Entonces, y el Estado, como ya vimos, tan solo tiene una autoridad limitada para buscar el bien común, para castigar al que hace lo malo. Ahora le hago una pregunta. ¿Puede alguna de las instituciones, bueno, aquí es otra cosa, ¿puede alguna de las instituciones salirse de la cobertura de Dios, de la autoridad que Dios les delegó? Muchos piensan que sí. Miren el gobernante que tenemos ahorita, esos desventurados, esos ladrones. No, 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 no. Porque Dios delegó la autoridad a la institución, no a las personas. Los que se salen de la voluntad de Dios son las personas. Pero la autoridad se queda en la institución que Dios estableció. Por eso es que cada presidente y cada diputado y cada otro juez o lo que sea, cuando se salen de su función, no se llevan la autoridad con ellos. La autoridad se queda en la institución. En el tiempo de Faraón, el faraón mandó a las parteras que si las mujeres judías estaban dando a luz un hijo, lo mataran y que solo dejaran vivir a las hijas. Y en el caso de las parteras, el César de ese tiempo, Faraón, pidió que se le diera algo fuera de su ámbito de autoridad. Él quería la vida de los niños, que es un derecho inalienable. Escuchen bien esto, doctores, enfermeras y padres de familia y todos ustedes que creen en la libertad de escoger si hacen un aborto y esto y que lo otro. Dios no permitió que el faraón fuera obedecido en una situación donde estaba violando el derecho a la vida. ¿Y qué pasó? Como que con las parteras que desobedecieron a Faraón. No que al que desobedece a la autoridad, a Dios resiste y acarrea condenación. No, 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 no. Dice que Dios las premió y las bendijo por haber temido a Dios antes que a los hombres. En el caso de los apóstoles, Pedro y Juan, los líderes religiosos, bueno, perdón, déjeme explicarle esto. El derecho inalienable. Note esto. Este término proviene de un vocablo latino que hace referencia a algo que no se puede enajenar. Enajenar es trasladar a otro la propiedad de algo. No se puede uno deshacer de ello. Es decir, cuyo dominio no se puede pasar a otro, transmitir de un individuo a otro. Lo inalienable, por lo tanto, no puede venderse o cederse de manera legítima, ni siquiera renunciarse. Y por lo tanto, no puede ser legislado. El gobierno civil no tiene por qué hacer leyes para proteger los derechos. No, y esa es su ley, esa es su ordenanza. Pero si empieza a decir, a querer, ¿cómo es como le llaman en términos jurídicos, verdad? A tipificar los delitos, a tipificar cómo se falta al derecho inalienable, ya se metieron a donde no les compete. Lo inalienable es inherente a la persona, sin gobierno civil que se meta. La vida es vida, la libertad es libertad y la propiedad es propiedad. No la pueden mejorar, lo único que pueden hacer es empeorarla. Y entonces es lo que han estado haciendo al tocar los derechos inalienables. Ok, hablaba de Pedro y Juan. Los líderes religiosos les dijeron que no podían seguir predicando en el nombre de Jesús. Y mire, ahora escuchen, líderes religiosos, especialmente ustedes que tienen denominaciones y grandes cantidades de iglesias asociadas y todo, y ustedes están ordenándoles que no participen en política, ustedes son piedra de tropiezo y ustedes se están metiendo a hacer algo que Dios no nos ordenó. Por el contrario, nos ordenó que seamos parte de la eclesía, del gobierno de la nación. Entonces, cuando les dijeron eso a Pedro y a Juan, noten el respeto
a la autoridad de Pedro y Juan. Les dijeron a la autoridad: juzguen ustedes. Ustedes son la autoridad. Juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. No se pusieron a pelear ni a maldecirlos ni nada. Les dijeron: ustedes están puestos para juzgar, o entonces juzguen si es justo. Pero como los otros definitivamente no tenían ningún interés de hacer justicia, les mandaron que los iban a latigar y todo lo demás. Entonces, ¿qué dijeron los discípulos? Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Eso es lo que tenemos que hacer todos, en todo concepto de autoridad. Cuando alguna persona en autoridad se sale de su esfera de autoridad, se sale de su responsabilidad, no hay que obedecerle. Cuando un padre se sale de su esfera de autoridad y quiere mandar a sus hijos, a su esposa, a hacer cosas contrarias a la voluntad de Dios, no se le tiene que obedecer. Cuando un líder eclesiástico está instruyendo enseñanzas y prácticas que van contra la palabra de Dios, no se les tiene que obedecer. Cuando gobernantes civiles están pasando leyes que abiertamente van contra la palabra de Dios, no se deben obedecer, aunque hayan hecho un pacto con las Naciones Unidas, aunque hayan firmado el contrato de esto y lo otro, no. Y si insisten en querer castigarnos, entonces tenemos no solo el derecho, sino la responsabilidad de defender nuestra ciudadanía y nuestros derechos inalienables y de declarar a esos gobernantes traidores y enemigos y tratarlos como tales. Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Ok, entonces eso ilustra que ninguna institución se sale de la autoridad de Dios. Así que cuando alguien deja de obedecer a las personas que sí se salieron de la autoridad de Dios, no está desobedeciendo a Dios. Por el contrario, está volviendo a ponerse bajo la autoridad de Dios. Ok, ahora la última parte. La autoridad, para ser legítima, tiene que ser delegada. Desde un principio comencé diciéndoles que Dios no le delegó autoridad a Adán sobre personas, la delegó sobre funciones. Los padres no tenemos autoridad sobre la persona de nuestros hijos. Solo tenemos autoridad sobre la función de hijos mientras son menores de edad. Pero una vez salen de la minoría de edad, ya no tenemos autoridad sobre ellos, porque ellos pasan a ser adultos y ya no están bajo nuestra autoridad, porque la autoridad es sobre funciones. Y ahí es donde casadas están sujetas a vuestros maridos en todo. Ahí está, dice el esposo, tenés que sujetarte en todo. No, lo que dice la Biblia es que tiene que sujetarse en todo lo que compete a su matrimonio, porque es una función de matrimonio en la que está hablando. Aún en las elecciones, el esposo no puede decirle a su esposa por quién votar. Si la esposa, por cuestiones de conciencia, porque ella tiene una confianza, una creencia en Dios, y el esposo solo está viendo interés personal o algo, y le dice: no, votemos por fulano, la esposa le dice: no, mi conciencia no me permite votar por él, yo considero que otra persona, ven, porque eso no es función de matrimonio, eso es función de ciudadanía. Déjeme llegar a ese punto. Dios delegó entonces a las tres instituciones autoridad sobre sus respectivas funciones. La familia solo tiene autoridad en todo lo que compete a los familiares mientras están bajo la edad. La iglesia solo tiene autoridad en la que compete a la membresía de la iglesia en asuntos eclesiásticos. Y el Estado solo tiene autoridad en lo que compete a la ciudadanía. No tiene autoridad en lo que compete a la fe ni en lo que compete a la familia. Que quede claro. Por lo tanto, todo lo que el Estado quiera que cambiemos en aspectos eclesiásticos y familiares es fuera de su jurisdicción. Es como Faraón saliéndose de su límite de autoridad, y nosotros, tal como los discípulos y como las parteras, no debemos obedecer todas esas leyes injustas. Y en última instancia,
Cada quien dará a Dios cuenta de sí. Comenzamos con el autogobierno y al final, cuando estemos delante de Dios, eso será lo único de lo que Él nos pedirá cuentas. Nuestra responsabilidad personal y nuestra obediencia o desobediencia a todo lo que Él haya dicho. Bueno, ya el último, ya solo me falta uno, el gobierno eclesiástico. Solo les voy a decir esto a todos los de las iglesias cristianas. Note lo que Pablo dice aquí en 1 Corintios 6 del 1 al 5. ¿Osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro? O sea, hay un pleito entre hermanos, hay una discusión entre hermanos, falta de pago en préstamos o me vendió una cosa mala, lo que sea. Osa contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos. ¿Se están dando cuenta de lo que Pablo dice? Ustedes se van a meter rápido a pleitos al gobierno civil en lugar de venir ante los ancianos de la congregación a que ellos hagan el juicio. ¿No sabéis que los santos han de juzgar al mundo? ¿Están oyendo eso, líderes eclesiásticos? El Creador dice que vamos a juzgar al mundo. ¿Por qué están estorbando de que nos entrenemos y aprendamos a juzgar, comenzando con nuestras comunidades, nuestro municipio, nuestro departamento, nuestra nación? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? ¿A quién le está diciendo el manual del Creador que juzgue los asuntos de esta vida? A la eclesía. Ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia. Para avergonzaros lo digo. Pues ¿qué? ¿No hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos? Me salió ahorita cosa de que me paran para que llenen. Ok, ya lo llené. Ok, entonces ahí está. Ya vimos las 5 esferas de gobierno y las 3 instituciones establecidas por Dios. Ahora regreso para preguntas o comentarios.